Buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a este conversatorio titulado COVID-19, la tormenta emocional de nuestros días. En este espacio estaremos con la doctora Yahira Guzmán. Ella es médica cirujana de la Universidad Nacional con una especialización en psiquiatría de la misma institución. Además, es especialista en bioética de la Universidad de La Sabana. Tiene un doctorado en investigación médica aplicada de la Universidad de Navarra. Actualmente es directora de profesores e investigación de la Facultad de Medicina y directora del Grupo de Investigación Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de La Sabana. Tiene 20 años de experiencia con la psiquiatría clínica, la docencia y la investigación, con énfasis en trastornos afectivos, depresión, trastornos de ansiedad, psicofarmacología, educación en psiquiatría, calidad de vida en ACV, salud mental y medios de comunicación, salud mental en medicina física y rehabilitación. Asimismo, es administradora de la beca Rosalind Carter para periodistas en salud mental en Colombia. Doctora Yahira, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, María Fernanda, por la invitación y muchas gracias por ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Bueno, doctora, entonces adelante. A los que están conectados, la doctora va a hacer una introducción al tema y luego ya podremos entrar con nuestras preguntas, que sé que todos en este momento tenemos muchas sobre el manejo de las emociones en medio de la pandemia. Adelante, doctora. Gracias. Solamente quisiera confirmar si la presentación está compartida en este momento. Sí, señora, se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, eh, buenas tardes nuevamente para todos. La presentación que tengo es muy corta, solamente para dar una ojeada a por qué el título de la tormenta emocional de nuestros días. Pues estamos en una época difícil, es una época de pandemia histórica para todos nosotros. O sea, han habido algunas pandemias, no voy a detener mucho en datos, solamente tengo la diapositiva allí para que la revisen y para que sepamos que obviamente estas enfermedades que por épocas dentro de algunas poblaciones comienzan en forma localizada, posteriormente se pueden generalizar y es lo que estamos pasando ahorita durante este periodo de pandemia con el COVID-19. Es una tormenta, por supuesto, porque de alguna manera es súbita, implica la mortalidad, implica una mortalidad se nos acerca porque podemos ser nosotros víctimas de la enfermedad o la infección o las personas que están cercanas a nosotros también, lo que implica que nosotros tengamos que tener todos los cuidados, mucho estigma alrededor de la enfermedad, de las personas que tienen ciertas profesiones que son de peligro, por ejemplo, el personal de salud. Entonces, todo esto ya ha pasado antes. Durante una etapa de tiempo se va presentando, ahí como les decía, la morbilidad y la mortalidad y luego pasa. O sea, esto no se va a quedar para toda la vida y es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista histórico. Eh, ¿Cómo es esta historia de nuestra tormenta actual? Año 2020 para Colombia, entonces la OMS pues decidió que esta situación que inicialmente empezó como una epidemia ya tiene características de pandemia y se habla de priorizar la vida de las personas y fortalecer todas las medidas de salud pública e higiene y saneamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con la protección de la vida. En ese momento, en primer lugar, pues no se piensa en las condiciones psicológicas o emocionales o sociales que se puedan presentar como consecuencia de. Sin embargo, ya estamos hablando de marzo, luego hacia julio, como que aunque se hubiese pensado, todavía no salen recomendaciones respecto a las necesidades emocionales que puedan llegar a tener las personas que requieren atención desde el punto de vista emocional, físico, otras condiciones médicas, comorbilidades, y que todo esto de todas maneras está afectando los proyectos académicos, personales, laborales que todos tenemos y la parte económica, por supuesto, que es lo que más se ha visto golpeado recientemente pues con todo esto. En diciembre del año pasado, en 2020, aparece una luz de esperanza con el desarrollo de las tecnologías pues, para el manejo de las unidades de cuidado intensivo, los ventiladores, la optimización de los mismos servicios que se prestan en la atención primaria, dejando al paciente en casa un poco, hasta cuando ya el paciente requiera, digamos, el manejo hospitalario y el avance en el desarrollo de las vacunas. Y nos vemos ahora enfrentados nuevamente a un pico, abril 2021. Entonces, una vez se inician actividades nuevamente, algo presenciales, la gente empieza a juzgar unos a otros si es que nos hemos descuidado
en lo personal, probablemente en algunas cosas de bioseguridad que vamos a hablar más adelante, pero sabíamos que probablemente este pico iba a ocurrir, aparecen variantes nuevas del virus y se comienzan todos estos procesos de vacunación que también de alguna manera ha dado la sensación, la falsa sensación de tranquilidad, porque el hecho de que uno esté vacunado no significa que no le pueda volver a dar y tampoco significa que no pueda contagiar a las otras personas. Entonces, ahora estamos en una etapa que, como todos conocemos, está en cuarentenas y en medidas de protección diferenciadas por ciudades específicamente acá. ¿Cuál es el lío ahorita? Abril de 2021, que no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Es la incertidumbre que hemos tenido durante un año. Muchas personas pensaban que aquí en junio, perdón, de este año, la cosa iba a terminar y pues estamos viendo que está más largo de lo que estábamos pensando. ¿Cuáles son esas consecuencias, digamos, emocionales? Prácticamente el hecho de que como decisión gubernamental se tome la decisión de hacer distanciamiento social, de tomar medidas de bioseguridad más complejas de pronto al interior de las familias, pues nos ha causado esa sensación adicional de aislamiento, no del distanciamiento, sino de aislamiento de las otras personas, estrés, alteraciones en el sueño, la inseguridad de qué va a pasar, el miedo laboral, o sea, ir a trabajar o no, me puedo contagiar o no, o la pérdida del trabajo, el trabajo excesivo, cuando tenemos todas estas tecnologías que nos ayudan a tener trabajo remoto o virtual o semipresencial, la disfunción familiar, porque por supuesto que estamos trabajando al tiempo en casa con otras personas, miembros de la familia, los hijos, el esposo, los hermanos, en fin. Y esto causa definitivamente algunos conflictos y el hecho de que previamente existan trastornos mentales o que se desencadenen como consecuencia de estas medidas que están ocurriendo como consecuencia de la pandemia, que terminan en esto que la mayoría de la gente conoce como estrés, pero que uno lo puede determinar y delimitar dependiendo de las características que cada persona tenga frente a las características de afrontamiento en la situación. Entonces pueden haber síntomas de temor, enojo, tristeza, puede haber ansiedad, preocupación, frustración, todo lo que tenga que ver con la parte somática de cambio de apetito, energía, deseos o gusto por hacer las cosas, dificultades para concentrarse, incluso para tomar adecuadamente las decisiones, alteraciones en el patrón de sueño, que la persona no pueda quedarse dormida con facilidad o se despierte varias veces en la noche, algunas reacciones físicas, dolores musculares, síntomas gastrointestinales, cefalea, dolor de cabeza, se pueden empeorar o se han agravado los problemas crónicos de salud, incluyendo los trastornos mentales como tal, y algunas personas, tanto jóvenes como adolescentes y personas mayores, puede ser que hayan incurrido en el uso de sustancias psicoactivas como pueden ser el alcohol, otras sustancias o incluso el trabajo para tratar de mejorar un poco la situación. ¿Cuáles son esas situaciones de cambio? Evidentemente la vida laboral para los que estamos trabajando, el trabajo en casa, la pérdida del trabajo, las dificultades económicas, en la parte familiar, el cambio de los roles o la mezcla de roles. O sea, en un mismo momento estoy siendo psiquiatra, estoy siendo profesora, estoy siendo ama de casa, estoy siendo mamá, estoy siendo profesora de los hijos si es que los tengo, y el tiempo, la sensación es que el tiempo no alcanza para hacer todas estas cosas. La incertidumbre de la propia salud de la familia, o sea, ¿será que yo me puedo infectar si hago esto o aquello? Si alguna persona ha tenido contacto con la enfermedad y la puede pegar, entre comillas, entonces está el temor del contacto y cuánto tiempo va a durar toda esta situación. Algunas personas, como decía hace algún tiempo, hace un momento, podrían tener la sensación de que ya 2021 va a ser un poco distinto y pues ahora hemos visto un poco de desesperanza porque es volver otra vez un poco como al principio, diferente, pero un poco parecido al principio. Obviamente la pérdida por muerte o enfermedad de seres queridos, la vida social ha cambiado, los niños y los adolescentes ahorita están usando tapabocas y otra cantidad de cambios, digamos, respecto al uso de los parques, del deporte y ese tipo de situaciones en la interacción social, digamos, en los colegios que se vio o se ha visto bastante restringida. Y algo muy importante y es el estigma y la desesperanza asociados también al factor de riesgo. Entonces, es como aquel que le ha dado COVID, como que le tienen miedo más allá de lo que es la realidad de la enfermedad. O sea, puede ser que le haya dado hace
3 o 4 meses y la gente alrededor puede llegar a tener la idea de que es una persona peligrosa para mí, entonces trato de evitarla o trato de no tener contacto, no sea que de pronto yo me vaya a contagiar. Entonces también eso ha causado alguna dificultad incluso entre las familias, porque pues los que son cuidadosos como tenemos que serlo, pues dejamos de vernos con personas que sabemos que no se están cuidando, pues porque nos podemos poner en riesgo y podemos poner en riesgo personas conocidas de nuestra familia que puedan estar con alguna comorbilidad y que sería muy complicado si tuvieran el COVID en este momento. Una tormenta es todo lo que sea inesperado. Entonces, nos ha surgido miedo para avanzar. Es una oportunidad también que debemos ver en sentido positivo como una oportunidad para conocernos porque de alguna manera cuando nos ocurre una crisis, y esto es una crisis, esa tormenta, saca uno lo mejor o lo peor que tiene. Entonces habría que ver qué de todo eso que yo estoy sacando de mis capacidades y de mis características personales puede llegar a ser positivo y que me permita explorar esas capacidades positivas que me lleven a mantener el barco a flote. Entonces, en medio de la tormenta, como que yo me pueda sostener a pesar de la incertidumbre y de las dificultades que se presentan. Entonces, de pronto en la familia, en la casa, cuando convivimos con otras personas, pues tenemos que apelar a nuestra capacidad de negociación y de darnos cuenta que nosotros tenemos defectos y que probablemente la comunicación no necesariamente sea tan asertiva o tan buena en el momento en que estemos en familia. También tengo que ver yo cómo soy, entonces que soy de pronto muy delicada con los comentarios que hacen las otras personas en casa, entonces tendría que ver cómo no soy tan delicada para poder tolerar lo que los jóvenes digan, en el caso de los hijos, lo que el esposo diga, el compañero de trabajo que también está estresado. Y también se relaciona mucho con la capacidad que yo tenga de haber afrontado episodios relacionados con estrés previamente. Entonces, ¿qué hago yo aquí ahorita? O sea, en este momento, abril del 2021, o sea, ¿cuál es mi papel? ¿Qué tengo que hacer en mi trabajo, en la universidad, con mi familia? Si se me han roto absolutamente casi todas las rutinas. Obviamente, como ya llevamos más de un año, seguramente en algún momento se han cuadrado cronogramas y ya uno sabe cómo es la rutina, pero permanece una ansiedad ahí como latente, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Esto va a avanzar? ¿Me voy a quedar aquí? Bueno, y eso es parte de lo que puede causar todas estas manifestaciones que vamos a ver que pueden ser transitorias o pueden convertirse en trastornos, como pueden ser en el caso de los transitorios esa fluctuación emocional, que a veces uno amanece como bien, dice, bueno, la cosa va como por buen camino, mire. No ayuda mucho el hecho de que estemos mirando las noticias y son noticieros largos, extendidos, y pues no necesariamente hablan de cosas positivas, entonces también eso apunta a la fluctuación emocional, la alteración en el patrón de sueño, en el apetito, la irritabilidad, porque por todo lo que les decía hace un rato que se conjuga en este momento complicado, la tensión muscular por estar en una misma posición, por estar estresado, que eso aumenta, digamos, el tono muscular y la contractura muscular, que es lo que hace que al final la persona se sienta cansada, aunque no se haya movido de la casa. Las preocupaciones exageradas obviamente contribuyen mucho a eso. Y ya también podría pasar que en algunas personas susceptibles o con algunos antecedentes genéticos pudieran desencadenar algunos trastornos, como un trastorno de ansiedad específico, un trastorno depresivo específico, un trastorno de estrés postraumático, pues porque definitivamente esto está haciendo de alguna manera un estresor muy fuerte, que en algunos casos cuando hay algún familiar querido o cuando uno mismo ha padecido la enfermedad, pues se puede convertir en un estresor tan potente como para llegar a esto. Los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y lo menos complicado, lo más frecuente, trastornos adaptativos que combinan un poco de los síntomas de ansiedad o depresión que seguramente más adelante vamos a tratar. ¿Cuál es el manejo inicial? Yo sé que tendrán muchas preguntas y que lo vamos a ver en el conversatorio, pero el manejo general es tratar de tener rutinas saludables, establecer prioridades, que es lo más importante, para cada persona es distinta, establecer cronogramas de actividades siempre, dejando el espacio de las comidas, el espacio del sueño, el espacio de la familia, chequear frecuentemente que estemos cumpliendo nuestros objetivos en esas agendas, hacer expresión emocional y con eso quiero decir que pues como humanos que somos y como decía hace un rato, pues todos podemos tener síntomas emocionales normales. Entonces, bueno, tal vez hablar de eso con alguien, ya lo vamos a ver más adelante. Tener claridad de cuál es la dificultad real. Mi dificultad en este momento es económica, es que voy a perder el trabajo, es que me está yendo mal en la universidad, es que no me gusta la forma en la que me están dictando las clases en la universidad,
es que necesito socializar, lo que me hace falta tener contacto con las otras personas. Entonces habría que ver exactamente cuál es la dificultad. Tengo un ser querido que está muy enfermo y que no sé qué va a pasar con él. Y en el otro lado, pues está evitar todas esas situaciones que pudieran llegar a ser riesgosas y pudieran convertir estos síntomas emocionales que pueden ser normales en problemas ya más complejos. Entonces, ¿qué nos puede producir esto? Que no hablemos de las dificultades, o qué contribuye, que no hablemos de las dificultades con alguien, que haya consumo de sustancias para mejorar el rendimiento o para manejar la tristeza por mi cuenta sin contar con alguien que sea experto en ese tipo de temas, que si se está en manejo previamente, y estoy hablando de antes de la pandemia o durante la pandemia, psicoterapéutico, farmacológico, pues obviamente el suspender los seguimientos nos puede poner en riesgo. Y también otra cosa que es muy importante en esta época es dejarnos llevar por la desesperanza hacia el futuro. O sea, que yo diga, bueno, hasta aquí fuimos y el barco va en picada y ya no hay nada que hacer, que es algo que no es realista. Entonces, cuando yo hablaba hace un rato de lo prioritario en la vida, pues hay que poner en una balanza, como mostraba en algunas de las fotos de las diapositivas, la familia, el trabajo, lo económico, practicar deportes, realizar actividades efectivas en familia. No es que todo el tiempo estamos 24 horas allí, pero no nos hablamos porque cada quien está en su clase o en su actividad con el celular o lo que sea, sino que sean actividades efectivas de hablar, el respeto por el tiempo de la alimentación y el descanso que decía hace un rato, buscar actividades recreativas, así sean cerrados en casa. ¿Sí? O sea, porque no necesariamente significa que yo tenga que salir y que tenga que tener contacto cercano con otras personas, sino que también se pueden hacer algún tipo de actividades en casa. El fortalecimiento espiritual es absolutamente importante porque no se puede quitar esta parte de nuestro quehacer como nuestro ser humano. O sea, como humanos tenemos ese fortalecimiento o esa vida espiritual que en estos momentos nos ayuda enormemente. Nos va a tocar remar contra viento y marea, por supuesto, porque todo lo que oímos y lo que percibimos de la gente y de los medios de comunicación en general suele ser negativo. Tantos casos, aumentaron los casos y ahora las UCIs están por encima del 98% y entonces vamos a empezar a tomar decisiones éticas que a veces la gente no entiende qué significa eso, una decisión ética en una unidad de cuidado intensivo. Pues a pesar de escuchar todo eso que es negativo, tiene una connotación negativa, probablemente nos ayude a que o nos empeore, digamos, el estado emocional. Y por supuesto, tener en mente que cuando yo siento que la marea me está llevando, debo buscar ayuda. ¿Qué significa esa ayuda? Pues yo puedo hablar con un amigo, puedo hablar con alguien de la familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, el que sea, ¿cierto? Pero si no es suficiente, puedo llegar a buscar a una persona, a un profesional que sea experto en salud mental. No necesariamente un psiquiatra, no necesariamente un psicólogo, puede ser un médico general o un médico familiar o un pediatra que tenga formación y la sensibilidad en el tema, que me pueda escuchar, que me pueda volver a ver, hacer ver las cosas en perspectiva, que me permita tener algunas pautas generales para ese manejo de esa ansiedad y ese miedo que les comentaba hace un rato, y también ver que tampoco es tan real que la vida se nos está escapando, porque puede ser que algunas personas lleguen al punto de pensar es que se nos está acabando la vida, es que llegamos al momento en donde todo se acabó, pero si ustedes recuerdan la diapositiva del principio cuando hablábamos de la historia, esto va a tener, así como tuvo un comienzo, va a tener un fin. Todos vamos a tener miedo, es natural y estamos en la situación, como digo, e insisto en la figura del barco, estamos en el mismo barco todos. Hay un miedo que es positivo, que nos lleva a ser prudentes y que nos lleva a cuidarnos, a que estemos con el tapabocas, a que nos lavemos las manos, a que guardemos el distanciamiento, a que cuidemos a nuestros seres queridos y que sepamos que nos ayuda a pensar que si hacemos todo eso, pues la barca va a llegar a puerto en algún momento. Entonces nos da tranquilidad. Y hay otro miedo malo, que es el darle vueltas y ver cada vez todo lo negativo que está apareciendo allí. Ese nos inmoviliza y no nos permite tomar decisiones y nos deja ahí en eso que llamaba hace un rato desesperanza y que no nos permite, como decía, avanzar. Solamente esto para comentar respecto a aquellas personas que en un momento dado llegan a requerir un manejo farmacológico o un manejo biológico, puntualmente en qué consiste, si llegáramos a detectar un trastorno como tal, que no es en la mayoría de los casos afortunadamente, pero si llegara a ser, usualmente los medicamentos que nos utilizaría serían
del tipo de los antidepresivos, que en principio se usarían por un tiempo limitado, con un diagnóstico claro biológico en el caso que se presente, y que lo que busca es volver a la normalidad algo que se ha alterado, pero no algo, digamos, que se relaciona con esto de la pandemia en forma transitoria, sino que cuando llegamos a esta situación, normalmente la persona que lo requiere es porque tiene unos antecedentes biológicos o genéticos que nos hacen pensar que esa persona, con unos criterios clínicos establecidos, requiere ese manejo con ese tipo de medicamentos. Hay varios grupos que de pronto más adelante en el conversatorio podemos hablar, que se demoran un poquito en actuar porque no son medicamentos de felicidad, o sea, no es que yo me lo tomo ahorita y estoy feliz, y entonces tienen la sensación de que van a ser medicamentos que van a causar adicción, sino que van a recuperar o van a equilibrar el funcionamiento de ciertos neurotransmisores que van a hacer que ese equilibrio del sistema nervioso vuelva a lo que debe ser, a lo normal. Que la mayoría de los efectos adversos que se presentan con cualquier medicamento, incluso un Dolex o algún otro medicamento que se utilice para otra cosa que no tenga nada que ver con psiquiatría, pues los tiene. De pronto un poquito de dolor de cabeza, de pronto ardor en la boca, el estómago, dependerá del que se vaya a utilizar. Y eso pues ya será específico del medicamento que se emplee. Y en ocasiones, también no en todos los casos, se pueden utilizar medicamentos ansiolíticos en los cuales sí se necesita que la administración y el manejo sea por un experto, o sea, ya sea cualquier médico, pero ojalá sea por psiquiatría, para tener un tiempo limitado de medicamento y que nos sirva para lo que exactamente nosotros estamos buscando de ayuda en la persona. Digamos que hasta ahí tengo yo la presentación. Lo hice muy rápido con el fin de poder dar unos puntos muy grandes que nos den tema de conversación para ahora lo que se viene, que es el conversatorio. Muchas gracias. No te estoy escuchando. Disculpe, doctora, le repito, ya que hablamos de una enfermedad que genera tanto temor y que cada vez hay más contagiados, ¿qué recomendaciones puede darles a las familias para manejar los estados emocionales que se generan cuando hay una persona cercana en UCI o en hospitalización por COVID-19? Entonces, primero que hay que hacer todas las indicaciones que nos dicen los médicos tratantes del paciente y confiar. Una de las cosas más complicadas es que cuando el paciente llega a ser hospitalizado por razones de seguridad, incluso con la misma familia, pues en el momento en que entra a la hospitalización probablemente no tenga contacto con la familia. Entonces ahí es cuando entran trabajo social, psicología, las personas que puedan estar pasando la información para mandarle al familiar. Y lo otro es tratar de enviarle mensajes al familiar que esté hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo. Sé que es difícil porque de todas maneras, de alguna manera es una adaptación al tener a alguien que está lejos y que yo no puedo hacer nada, es como una sensación de impotencia con esta parte, pero lo importante es tratar de dar el apoyo desde donde uno esté, dependiendo de lo que sea, si es el papá, si es el hijo, si es el hermano, como que en ese sentido. Perfecto, doctora. Eso es de cara al paciente que está, digamos, con el COVID y que está hospitalizado, hacerle llegar pues nuestro mensaje, es intentar tener la comunicación con él. Y con las personas que están del otro lado, la familia cercana, digamos, los círculos más cercanos que se empiezan a preocupar, ¿cómo se podría hacer ese manejo de esas emociones, digamos, en la familia que está un poco aislada de la situación que está pasando ya en la clínica? Parte del asunto justamente es hablar del tema. Muchas personas piensan que, por ejemplo, los hijos no se deben enterar de las situaciones que están ocurriendo. Y los hijos saben solamente con la actitud de los padres que algo está pasando con el abuelito o que algo está pasando con el papá o con el hermano. Entonces, una pauta interesante es no den por sentado que las personas que hacen parte de la familia no saben, porque lo real es que cada uno tiene su imaginario de lo que está sucediendo. Entonces, si se reúnen en familia y se sientan y hablan del tema, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Estás durmiendo? ¿Qué quieres saber? Hablando de los hijos particularmente,
puede ser algo bastante importante. O sea, aquí lo importante es más que todo la comunicación y tener en cuenta que mientras estamos distantes, pues no está en nuestras manos el cuidado del paciente, o sea que, o de la persona, del familiar. Luego, insisto en confiar en las personas que tengan al cuidado el paciente o el familiar nuestro. Gracias, doctora. Y ahora hablemos de cuando una persona regresa de la UCI. Evidentemente ha pasado por una situación muy difícil. Se habla mucho de las secuelas físicas que está dejando el COVID, que se están estudiando. Sin embargo, ¿cómo se puede dar el apoyo emocional cuando la persona regresa a casa y detectar cualquier signo de alerta que indique una afectación en su salud mental? Bueno, de entrada, cuando llegue a la casa, también para la persona que ha tenido la condición médica, es una adaptación nueva, porque ha estado durante mucho tiempo alejada, probablemente en una situación en donde ha tenido que manejar medicamentos y intubación y probablemente síntomas secundarios a los medicamentos que se estén manejando. Entonces, hay que entender que la persona va a llegar temerosa, ansiosa, irritable, triste y que es normal. Insisto, además porque estuvo allí pensando que probablemente iba a morir. Es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, cuando llegue a la casa, parte también de lo que hay que hacer es no alejarlo, ¿no? O sea, tenerlo allí y tenerle la paciencia de que pueda hablar, de que pueda preguntar lo que quiera, darle el amor que necesita en ese momento, a pesar de que esté distante desde el punto de vista emocional, porque puede ser que al principio esté de esa manera. Incluso puede pasar que si la condición médica fue tan grave y estuvo hospitalizado durante mucho tiempo, mentalmente pudiera tener síntomas que nos parecieran muy extraños, como que diga Sí. cosas que no son reales, que diga, que utilice terminología que nunca usaba antes, por ejemplo, o que vea o que escuche cosas que no son normales, que eso es parte de un cuadro que nosotros llamamos delirium y que se puede presentar en cualquier condición médica, en este caso en el COVID, pero en cualquier condición médica al estar hospitalizado en unidad de cuidado intensivo. Entonces llegan también temerosos pensando en eso, me voy a morir, algo me va a pasar, alguien me va a querer hacer daño, siento cosas, escucho cosas, veo cosas que no son normales. Entonces, pensar que no empezó con una enfermedad mental estilo, no sé, trastornos psicóticos complejos, sino que es consecuencia de del mismo manejo que tuvo que hacerse durante la unidad de cuidado intensivo, durante la hospitalización allí en la UCI, ¿no? Doctora Yajira, ¿y más o menos por cuánto tiempo se presentan este tipo de síntomas? Y cuando hay un indicador que diga, bueno, esto ya hay que de pronto llevarlo a un especialista. Bueno, normalmente, dependiendo de la clase de síntomas que estamos hablando, si estamos Ujú. hablando de este caso en donde lo más complejo son los síntomas psicóticos que te estoy contando, que la persona esté un poco lejos de la realidad, se supone que al suspender la causa, estamos más o menos entre 4 semanas, entre una semana y 4 semanas después de haber desaparecido la causa. O sea que puede ser un mes en que la persona todavía siga diciendo cosas que son extrañas, por ejemplo, Ujú. que oiga cosas o que vea cosas, es natural, que esté muy temerosa, exageradamente temerosa en ese tiempo. Si los síntomas son ya del tipo emocional, tristeza, llanto, normalmente los síntomas son más de trastornos adaptativos y uno tiene un lapso de tiempo para adaptarse de aproximadamente unos 6 meses. Fíjate que es largo tiempo, ¿sí? Claro. Dependiendo de las secuelas que la persona haya tenido. Entonces, si tiene unas secuelas, no sé, respiratorias, si tiene que utilizar oxígeno permanentemente, bueno, si se ve limitado en su actividad física, pues mientras se adapta nuevamente a esta vida que le toca mientras tanto, por lo menos, puede tener un lapso entre 2 y 6 meses para que los síntomas desaparezcan completamente sin que sea un trastorno que requiera un manejo adicional, más allá de pronto de un acompañamiento terapéutico. Si uno ve que 2 meses la sintomatología empieza como a aumentar, como que la persona empieza a, en cambio de mejorar, a deteriorarse, en ese caso tal vez podríamos empezar a buscar ayuda, que como digo, no necesariamente es un manejo farmacológico, sino un apoyo a esa persona y a la familia. Muchas gracias por esa respuesta. Seguro va a ser de mucha utilidad en estos momentos para quienes nos están escuchando. Usted también nos hablaba de una susceptibilidad genética, de haber tenido previamente algún factor estresante o otro trastorno psicológico. También nos hablaba la necesidad en algunos pacientes de equilibrar los neurotransmisores con medicamentos. ¿Hay alguna enfermedad de base que pueda dar una predisposición a desarrollar algún trastorno de tipo emocional? Por ejemplo, tener una comorbilidad de las que están asociadas con el COVID agrega un factor extra de estrés al pensar en contagiarse.
Bueno, hay un factor biológico clarísimo que se asocia con síntomas emocionales, que es la alteración de la función de la tiroides, el Ujú. hipotiroidismo. Digamos que aunque lo han asociado, los estudios no son tan claros con respecto a la comorbilidad con COVID, pero lo que sí es cierto es que las estancias largas en unidad de cuidado intensivo se relacionan con desequilibrio desde el punto de vista del funcionamiento de ese eje, digamos, endocrinológico, y pueden causarse disminuciones o aumentos en la descarga hormonal, y en ese caso ese hipotiroidismo que se presente, o ese hipotiroidismo, generalmente hipotiroidismo, requiere una suplencia hormonal si es que se llega a presentar. Si el paciente de entrada antes de COVID ya tenía un trastorno de la función tiroidea, pues se puede desequilibrar, o puede reaparecer si era que ya no estaba con un manejo farmacológico que se requiere. Esto no es un trastorno psiquiátrico. Lo que estoy hablando de la tiroides es un Ujú. manejo, es una condición médica general que se asocia muchas veces con síntomas de ansiedad, de depresión, y en general con síntomas emocionales. Ahora, la otra parte genética a la que yo me refería es que hay personas que desde el punto de vista de herencia, la parte familiar, tienen antecedentes de enfermedades depresivas o ansiosas, o ellos mismos han tenido episodios previos ya diagnosticados de depresión o de ansiedad, que han requerido incluso tratamientos, que como se espera, pues una vez pasa el tratamiento, la situación y el episodio desaparece, pero que cuando se presenta un estresor muy fuerte puede reaparecer. Y en esos casos es donde estos pacientes que tienen esas condiciones de las que estoy hablando, sí requieren muy seguramente un acompañamiento de profesional de psiquiatría para revisar si hay que hacer algún ajuste farmacológico, reiniciarlo o cambiarlo. Bueno, muchas gracias. Ahora, se habla de que por los cambios de hábitos, algunas personas están presentando deficiencias en la vitamina D, cambios en los hábitos alimenticios, perdón. ¿Qué tanto afecta esto en la salud mental y cómo podemos mitigar ese impacto? Lo voy a conectar con otra pregunta que nos está haciendo Claudia Avellaneda, que está totalmente relacionada, que es, ¿qué estrategias podemos aplicar para que el encierro, las cuarentenas, no empiecen a generarnos depresión o ansiedad? Bueno, voy a empezar por lo último, y es parte de lo que yo les decía en la presentación, es utilizar lo que tenemos a mano. Entonces, sí es cierto que estamos, digamos, encerrados, pero no significa que no podamos hacer actividades efectivas en familia o que nos den agrado. Entonces, la lectura, crucigramas, rompecabezas, juegos de mesa con la familia, ¿sí? Todo ese tipo, hasta las películas, ¿sí? Ujú. Hacer una tarde de películas, no todos los días, obviamente, no toda hora, pero las películas. Mantener la rutina de que yo me tengo que levantar a tal hora, porque claro, cuando tú, estamos hablando de la parte académica y la parte laboral. Entonces, Ujú. si tú ahora no tienes esa rutina y a cualquier hora puedes hacer cualquier cosa, pues pierdes la hora del desayuno, la hora del almuerzo y la hora de la cena. Y además de eso, da lo mismo si te levantas, te arreglas, te bañas o no lo haces. Entonces, la recomendación es que las rutinas sigan, a pesar de que la obligación y la responsabilidad desde el punto de vista académico o laboral no se presente. Entonces, por eso hablaba de los cronogramas. Entonces, si tú tienes a qué levantarte al día siguiente, es más fácil empezar el día. Entonces, tú sabes que a las 8 de la mañana vas a hacer ejercicio, y sabes que a las 9 vas a entrar a una charla de alguna cosa, y sabes que de 10 a 12 vas a leer una cosa para una tarea que tienes, o una lectura que quieres hacer lúdica. Entonces, la recomendación, incluso el ejercicio, entonces uno dice, no, entonces, claro, una razón es que como no estamos recibiendo sol, entonces la vitamina D y el calcio y todo eso. Claro, sí y no, porque tampoco es que estemos tan restringidos para que no recibamos el rayo del sol, y tampoco necesariamente significa que nosotros tenemos que tomar suplementos vitamínicos. O sea, se requiere comer bien. Si tú comes bien, no necesitas tomar vitaminas. Si tú comes suficiente fruta, verdura, tomas suficiente líquido, y una dieta que sea balanceada, pues no vas a necesitar usar ningún químico para suplir, digamos, deficiencias que uno pueda llegar a tener de vitaminas. Ah, y estaba diciéndolo del ejercicio. Entonces, claro, el ejercicio significa que no tengo que hacerlo afuera, sino que perfectamente en una plataforma en internet me puedo conseguir una clase de rumba, y chévere, aparte de que es rico, estoy haciendo ejercicio. Claro, digamos que la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener unos hábitos saludables,
todo el tiempo, no solo por estar en medio del COVID, sino porque nos hace bien en todo sentido. Ahora, Juan Pablo Jaimes nos pregunta que para los profesionales de la salud y las personas que están en primera línea, ¿qué recomendaciones puede tener para el cuidado de su salud mental? ¿Cómo no dejarse afectar por los pacientes que ven a diario y que probablemente están en situaciones muy críticas? Pues mira que esa es una situación compleja que incluso ya se está manejando. Sabemos que todas las personas que tienen contacto en este momento con las unidades en donde los pacientes que entran puede que duren muy poco tiempo y pueden fallecer y está manejándose esa mortalidad muy alta en personal de salud. Entonces, eso sumado a que más cuando no existía la posibilidad de la vacunación, tenían que alejarse de sus núcleos familiares, estar lejos o no encontrarse por temor a contagiar a la esposa o a los hijos o lo que sea. Entonces, se han instaurado a partir del Ministerio de Protección Social charlas de formación hacia los profesionales para hacer esto de lo que estamos hablando de expresión emocional, de saber cómo apoyarnos entre colegas, porque pues seguramente no van a estar teniendo la posibilidad de que entren personas externas a las unidades de cuidado intensivo particularmente. Entonces enseñan algunas estrategias de cómo escuchar, de cómo solucionar conflictos, de cómo hacer un time out, o sea, como que salirse un poquito de la situación, respirar, saber que uno también en primera línea de atención en la UCI o con los pacientes de urgencias o en neumología, pues uno también tiene miedo de estar contaminado, de estar contagiado, perdón. Uno también tendría miedo de llegar a contagiar al esposo o a los hijos. Entonces eso causaría también desgaste emocional, además de las jornadas de trabajo largas. Entonces, lo primero sería ser consciente de que eso puede pasar. Existen ya y hay cartillas diseñadas para personal de salud incluso en la universidad hay unas guías que se desarrollaron por el Departamento de Psiquiatría y la Clínica de la Sabana, que habla de cómo manejar esta sensación de desesperanza y de síntomas emocionales en personal médico o de salud en general. No te escucho. Doctora, también nos preguntan cómo detectar un problema de salud mental que se comienza a gestar en un niño o en un adolescente. Bueno, en el niño es un poco y en el adolescente es un poco distinto, porque en un adulto es más fácil ver que la persona llora, se le ve con el ánimo triste, se le quita, digamos, el gusto o el placer por hacer ciertas cosas en un adulto y además lo dice, lo verbaliza. En un niño probablemente no sea eso lo que se vea, sino más irritabilidad, cambios en el comportamiento, que de ser, digamos, muy activo pase a estar muy callado, o al contrario, que de ser muy callado y tranquilo pase a ser demasiado inquieto, ¿sí? El silencio es un mal síntoma. Entonces, si vemos a un niño aislado, callado, hay que ir a hablar con él y mirar qué es lo que está pasando. Muchas veces necesitan atención, lo que necesitan es que el papá pues está embolatado con tanto trabajo y pues en ese momento hay que parar y darle tiempo al niño y saber qué es lo que le está pasando porque no entiende la clase o porque simplemente está aburrido de estar encerrado. Bueno, y muchas veces las personas sienten miedo de acudir a un psicólogo o un psiquiatra un poco por el desconocimiento. ¿Qué puede esperar una persona al acudir a un psiquiatra? ¿Podríamos explicarnos mejor cuál es su labor y la relación estrecha que tiene con la medicina? Okay. Digamos que la psiquiatría es una especialidad médica, o sea, nosotros terminamos y nuestro título es de médico, general, médico cirujano, dependiendo de la universidad, y luego, así como alguien escoge especializarse en ginecología, pediatría, cirugía, pues nos especializamos en psiquiatría. Y en ese orden de ideas tenemos una estrecha relación con la parte de neurología y con la parte de funcionamiento psicológico, entre comillas, de las personas. Entonces, así como tenemos herramientas psicoterapéuticas para manejar el paciente, pues también tenemos las herramientas biológicas que nos permiten hacer diagnóstico médico. Hay algunos síntomas psiquiátricos que obedecen a condiciones médicas generales que no necesitan un manejo de psiquiatría como tal, sino un manejo médico específicamente. Habría que buscar a tomar laboratorios por si acaso hay alguna duda, lo que decía hace un rato de la tiroides,
pues habría que hacerle un chequeo completo, examen físico y laboratorios para saber si hay algo de eso. Hay personas que, por ejemplo, por dejar de comer o por ciertas dietas restrictivas pueden hacer anemia y la anemia se puede comportar como síntomas depresivos. Entonces, al hacer esos diagnósticos, pues se maneja la causa de base y la sintomatología emocional que presenta el paciente pues podría mejorar. Entonces, en ese orden de ideas, es importante saber que, por un lado, pues tenemos ese background, o sea, ese antecedente pues de tener la parte médica, pero que no necesariamente que tú vayas al psiquiatra significa que vas a terminar con un manejo con medicamentos, porque ese es el otro estigma que hay, ¿no? Entonces, si yo voy a un psiquiatra es porque definitivamente la situación está muy grave y estoy pensando en términos que digamos que son estigmatizantes, ¿no? Entonces, como locura, cosas de estilo que no son el caso. O sea, en estas situaciones normalmente son síntomas emocionales, tristeza, depresión, ansiedad, problemas de sueño, que a veces requieren solamente medidas de psicoeducación, higiene de sueño, algunas técnicas de control de pensamiento, el ejercicio, la dieta, lo que les acaba de decir, y en algún momento podrán requerir algún manejo farmacológico específico dirigido a la condición que tenga el paciente cuando se haga un diagnóstico, como digo, más certero, pues de que el paciente biológicamente lo requiera. Muchas gracias. Al inicio de su presentación, usted también nos mencionaba acerca del manejo de las noticias negativas, ya que usted también es administradora de la beca Rosalind Carter en salud mental para periodistas. ¿Cómo podemos dar manejo a ese bombardeo de información que recibimos todos los días relacionada con el COVID-19, con las vacunas, que nos generan mucho estrés cuando no se sabe manejar? De acuerdo. En primer lugar, yo restringiría mucho el acceso a medios de comunicación tipo noticieros largos, ¿sí? Porque, insisto, es demasiado tiempo hablando y sabiendo cosas negativas, más si uno tiene como esa predisposición a angustiarse. Entonces, ¿para qué tengo el noticiero prendido todo el día? Si eso ya sé que me causa angustia. Entonces, pues, si es que quiero tener algo, digamos, la televisión, pues no necesariamente tiene que ser el noticiero. Desafortunadamente, pues como es el centro, y eso ya lo hemos visto también cuando hablamos con los periodistas, ¿qué se busca en el periodismo? Lo que sea noticia, y está perfecto, es que ese es el trabajo del periodista, ¿sí? Aquí lo importante es que uno tenga la capacidad de tamizar qué voy a ver y qué no, ¿sí? Entonces, si yo todo el tiempo voy a estar viendo noticieros, pues el noticiero no me va a mostrar todas las cosas positivas porque son, la gente en general lo sabe. Nos va a mostrar lo que es noticia y lo que puede ser complicado y lo que de alguna manera empuja a que se tomen decisiones de gobierno, a que digan por qué tiene que hacerse la cuarentena nuevamente, a que expliquen por qué se tomó tal decisión en tal ciudad. Lo de la mortalidad es muy complejo porque ver que todos los días le digan no y entonces ahora hay un pico más y volvimos a saltar un récord o un número mayor de fallecimientos por COVID, pues es bastante complicado. Entonces, yo les diría, tratar de informarse no necesariamente con medios de televisión o radio, sino también uno puede ver las noticias, leerlas, las noticias en un noticiero, en un periódico, cualquiera, ¿sí? Y tamizar lo que necesito y no solamente leer lo negativo, sino buscar otras noticias, que lo financiero tampoco puede que sea una cosa interesante en estos días, Sí. pero pueden haber otras noticias de desarrollos tecnológicos, de desarrollos en salud, otras cosas que puede uno, digamos, utilizar para informarse. Perfecto, nos llega una noticia también por un chat privado de cómo se desarrolla, si usted podría ahondar más en cómo se desarrolla un espacio con el psiquiatra, qué tan largo puede ser el trabajo paciente con el profesional, si tiene que haber una valoración previa con medicina o con psicología. Listo. Entonces, yo les cuento mi experiencia, que puede ser que, y de ahí en adelante ustedes me dirán qué preguntas tienen. Un paciente llega a psiquiatría porque él solicite la consulta, porque se ha remitido por otra área médica, un gastroenterólogo, un internista, un reumatólogo, que ve algún síntoma emocional y dice que necesita el apoyo porque el medicamento, lo que le están haciendo al paciente para el dolor o lo que sea, no le está funcionando. O nos puede llegar porque el paciente esté en urgencias y en urgencias tenga alguna sintomatología de pronto de riesgo.
Entonces, una vez vemos el paciente en consulta externa, que sería donde estoy refiriéndome particularmente ahorita, el paciente tiene una valoración médica inicial completa, examen físico, un motivo de consulta, miramos qué antecedentes tiene y en el motivo de consulta nos cuentan la problemática, o sea, qué es lo que le está causando la dificultad en ese momento. ¿Qué es lo más importante? Es el centro de la consulta. Y entonces ahí se empieza a mirar cuánto hace que lo tiene, qué tan frecuente ha sido, cuándo fue la primera vez, si le ha dado varias veces en la vida, si alguna vez ha tomado algún tipo de manejos farmacológicos o no farmacológicos, qué entiende él por lo que le está pasando, qué es lo que a él le afecta, aparte de lo que dice el médico gastroenterólogo, que de pronto manda una remisión diciendo paciente que no mejora de la gastritis, manejo por psiquiatría. Entonces el paciente se angustia y dice, ¿cómo así por psiquiatría si lo que yo tengo es una gastritis? ¿Sí? Entonces parte del asunto que nos toca manejar en esta primera consulta es explicarle al paciente que nosotros no vemos pacientes de unidad de salud mental cuando estamos en consulta externa, que muchas veces son ese tipo de remisiones en donde seguramente lo que piensa el gastroenterólogo es que hay algún problema emocional que está perpetuando, que esté produciendo, voy a utilizar un término muy coloquial, que esté perpetuando que produzca mucho ácido y eso en el estómago y eso le cause la gastritis a pesar del tratamiento farmacológico. O sea, que él piensa que hay problemas de ansiedad o de depresión que empeoran los síntomas. Entonces, o por ejemplo, que aparte de que es roncador y que porque ronca no duerme bien, además de eso tiene síntomas de ansiedad que empeoran los síntomas de sueño y que necesita un apoyo adicional. Entonces, todo eso se revisa, se hace el examen físico, dependiendo digamos, de esa historia clínica que estamos haciendo, hacemos un diagnóstico. Entonces decimos, esto puede ser secundario a una condición médica general, esto puede ser primario porque tiene 3 familiares con tal cosa, por la historia que nos ha contado. Esto tal vez no es una enfermedad mental, sino es una reacción esperable frente a la muerte de un ser querido, un duelo, o esto es consecuencia de que se está adaptando a vivir en Bogotá y toda la vida ha vivido en la costa y venirse aquí a estudiar en Bogotá le ha costado, entonces no es un trastorno, digamos como tal, pues le requiere ajuste, pero no es más nada más allá. Se hace un análisis de eso y dependiendo de eso se solicitan muchas veces algunos laboratorios para ver eso que te decía, que no haya anemia, que no haya alteración de la función tiroidea, si hay alguna condición médica, por ejemplo, como que eh, por la edad del paciente esté en riesgo de tener colesterol alto y ese tipo de cosas, pues se toman los laboratorios que ameriten y posteriormente, y se plantea un tratamiento, se le dice, bueno, mira, en este momento vamos a tomar estos exámenes de laboratorio, vamos a empezar un manejo psicoterapéutico, yo estoy viendo que de pronto podemos necesitar algún manejo hormonal porque pienso que los síntomas están obedeciendo más a este problema desde el punto de vista de la tiroides, o veo que probablemente la sintomatología es más biológica, fíjate que tu mamá, tu papá, tu hermano, y los síntomas que tienen te están impidiendo ser lo que tú normalmente harías sin esta condición. Entonces, ahí es cuando puede ser el planteamiento de un manejo farmacológico en los casos que se necesite. Pero en todos los casos, desde la primera consulta se hace un acompañamiento psicoterapéutico. Y en Perfecto. muchos ni siquiera se hace una aproximación farmacológica. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Usted al principio también nos hablaba acerca de mejorar la convivencia en los momentos de aislamiento, un poco de si uno se siente muy susceptible, muy irritable, pues tratar de no ser tan susceptible. Sin embargo, nos preguntan si usted podría ahondar un poco en cómo mejorar la convivencia y cuidar las relaciones de pareja en este aislamiento. Bueno, una cosa muy importante es saber que de entrada todas las parejas tienen dificultades, es normal, ¿sí? Y si estamos pasando demasiado tiempo juntos, pues más, porque cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, si estamos trabajando en el mismo espacio, pues hay que repartir las funciones de quién va a cocinar, quién va a cuidar a los niños, quién va a estar pendiente de la tarea, quién va a arreglar la casa. Si hablamos los dos duro, entonces, ¿cómo hacemos para repartirnos cuando estemos en clase? Ese tipo de cosas. Darnos tiempo cuando nos molestemos. O sea, que si yo me doy cuenta que estoy molesta por algo, también puedo ser la responsable de que me sienta así y el otro no, o sea, el esposo o los hijos. Entonces, respirar profundo, como dicen popularmente, contar hasta 10 y luego sí hablar. Cuando estemos de mal genio, no hablemos, o sea, tratemos de callarnos, porque normalmente lo que nos sale ahí es impulsivo, no es pensado y nos arrepentimos de lo que decimos, tanto a los niños como al esposo o a la esposa. Entonces, cuando surja el conflicto,
lo que mejor se puede hacer es tratar de esperar, tomar un poquito de distancia, respirar, mirar la situación con calma y luego retomar y hablar del tema, porque si no se escalan, empiezan a pelear cada vez más, ¿sí? Obviamente tener actividades de familia ayuda mucho, o sea, que cenen juntos o que almuercen juntos o que desayunen juntos. Tener en cuenta que en el caso donde las familias tengan adolescentes y niños, pues es que es normal que el niño quiera moverse, quiera correr y quiera brincar y quiera gritar, es que es normal, ¿sí? Habrá que poner algunos límites y saber que uno puede que se desespere porque está trabajando al tiempo, pero pues es normal que el niño tenga eso. Y ahí viene, digamos, a otra pregunta que veo aquí en el chat y es que si es normal que uno se sienta nervioso, irritable, preocupado, pues claro que sí. El que no lo sintiera en esta época, realmente yo estaría pensando que es algo de anormal, ¿sí? Porque algo de eso debe haber. Claro. Tristeza, angustia, mal genio, es que es normal. La cosa es saber cómo gestionarlo para no dar el siguiente paso. O sea, para no gritar, para no irse a las manos, a veces entre los hermanos, por ejemplo, ¿sí? Por los espacios, qué es que el baño, qué es que el computador, qué es lo que se está viendo hoy día con la convivencia y el trabajo, ¿no? Entonces, los tips principales son tener introspección en que yo también puedo cometer la falla, callarme yo en primer lugar para tratar de solucionar un problema o un conflicto que tengo en ese momento, escuchar más que hablar, tratar de escuchar al otro. Y bueno, como decía, tener actividades que nos permitan eh, tener como un desfogue, como un mecanismo, una válvula de escape de eso que me está pasando a mí también en lo laboral. O sea, tratar de, es difícil, pero no mezclar lo personal o mis problemas personales con el trabajo, que como digo, es complicado cuando todos los roles están al mismo tiempo, pero tengo que Sí, tratar de delimitar eso, ¿sí? claro, tener ese balance es fundamental. Bueno, ya para cerrar, vámonos hacia como hacia el otro extremo, que también vemos a muchas personas que tal vez se toman con demasiada relajación estos momentos, entonces se ven en las fiestas, sobre todo pues muchos jóvenes también se ha identificado que no toman tan en serio esta situación. ¿Cómo lograr, no sé, una persona, cómo puede lograr hablarle a otra para sensibilizarlo y generar esa empatía de que este es un momento en el que todos estamos llamados pues a cuidarnos? Sí, pues ahí me parece importante que los jóvenes se den cuenta que en realidad antes se pensaba que todos los mitos, ¿no? De que como yo tengo tantos años, a mí no me va a dar COVID. Y si me da, no me da grave. No es cierto. No es cierto y en este momento no es cierto. O sea, en cualquier momento, cualquier persona, independientemente de la edad, le puede dar y le puede dar grave. El hecho de que seguramente algunas personas ya estén vacunadas no significa que no puedan transmitir la infección, no significa que no tengan que cuidarse, ¿sí? Claro que estamos encerrados, pero hay que hacer un balance entre riesgo-beneficio. O sea, si yo quiero ir a ver a los abuelitos o encontrarme con mi familia, pues si me encuentro con 15 amigos o 12 amigos o lo que sea, y por ejemplo hay conductas de riesgo como consumir alcohol, pues va a llegar un momento en que solamente por el alcohol la desinhibición llega a que se quiten el tapabocas porque están muertos de la risa, ¿sí? Entonces yo para qué me pongo en una situación de riesgo y la situación de riesgo es el alcohol y además me uno con personas que por más que seamos muy amigos y muy queridos y muy conocidos, pues no sabemos cómo se está cuidando el otro, ¿sí? Entonces las medidas de bioseguridad, usar el tapabocas, lavarnos las manos, ¿cómo decirle al otro? Con cariño, o sea, con cariño, yo, digamos, de vez en cuando, sí le digo a alguna persona que cuando estamos entrando a la universidad pasa por los dispensadores de jabón y por los lavamanos y sigue derecho, ¿sí? Entonces a mí me parece que es importante decirle, oye, mira, tienes que cuidarte y tienes que cuidarnos a nosotros también, entonces por favor, antes de que entres al laboratorio, lávate las manos, ¿sí? Entonces, es la forma. Si tú vas a decirle, oiga, usted no se lavó las manos, pues obviamente la otra persona va a contestar también molesto y con tres piedras en la mano y con razón, ¿sí? Pero vuelvo, insisto, si yo lo hago con cariño, así como lo haría con algún miembro de mi familia, le digo, te lavas las manos y no te quites el tapabocas, si es que es el caso de alguna visita familiar o lo que sea. Yo creo que lo importante no es decirlo o no decirlo, sino la forma y el objetivo que se tiene. No estigmatizar, insisto, con los comportamientos tampoco.
Bueno, doctora Yajira, muchas gracias por brindarnos este espacio que ha aportado tantas respuestas y recomendaciones para cuidar la salud mental en este tiempo tan difícil para la humanidad. Les deseamos un feliz día a todos los que nos están viendo y nos encontramos en los próximos conversatorios de La Sabana Te Cuida. Feliz día. Muchas gracias para todos y que tengan un feliz día.